Bendiciones, amada iglesia, y gracias una vez más por estar con nosotros a través de este Facebook Live, en donde estaremos transmitiendo el curso número 3 de 4, semana número 3 de 4, con nuestro amado hermano y maestro, este gran siervo del Señor que ha dado su tiempo para enriquecer nuestras vidas y nuestros ministerios, nuestro querido amigo, doctor Samuel Pagán. Esperamos que hasta ahorita estos primeros 2 semanas han bendecido su vida, y en este momento no queremos perder más tiempo, sino que queremos entrar. Señor, bendice este espacio que te pertenece y use a tu hijo, use a tu siervo, use a nuestro maestro en este tiempo para bendecirnos a cada uno. Señor, bendice a cada persona que sintoniza en el nombre de Jesús. Amén. Doctor Pagán. Saludos. Saludos, Lori, saludos, grupo. Qué gusto para mí es estar por tercera vez en este encuentro, en este diálogo que intenta responder a la gran pregunta sobre qué tipo de liderato se necesita en momentos de pandemia. ¿Qué tipo de liderato se necesita en momentos de los problemas que estamos teniendo? O sea, muchos de ustedes han sido estudiantes en el seminario o en la universidad y en ningún curso tomamos pandemia 101, cómo reaccionar en momentos de crisis, sino que esto nos ha llegado y tenemos que reaccionar con inteligencia en el nombre del Señor. Y en ese entorno de los desafíos que queremos ser líderes inteligentes, pero miren la palabra que estoy usando todos estos días, líderes pertinentes, líderes contextuales, líderes que se incorporen en este proceso, ¿verdad?, de transformación. Ese tipo de liderato que se necesita, mi argumento es que el mejor modelo que tenemos es el modelo de Jesús de Nazaret, que Jesús de Nazaret nos puede guiar, nos puede orientar, nos puede dar un buen ejemplo de cómo actuar en momentos como este. Y ya les he hablado acerca que la información que nosotros tenemos sobre Jesús de Nazaret es una información que viene de los evangelios. No le he mencionado, pero se lo menciono hoy, es que la información que nosotros tenemos sobre Jesús de Nazaret es más y apunta mucho más a la historicidad de Jesús que de Aristóteles y Platón y de los grandes filósofos griegos. No, sobre Jesús de Nazaret nosotros tenemos lo que escribieron sus amigos y también sus adversarios. Y nadie en su sano juicio pelea con una sombra, pelea con un fantasma, pelea con lo que no existe. Jesús de Nazaret contribuyó de manera positiva a la construcción del reino en la época que le tocó vivir. Debe haber muerto, según mis libros, ¿verdad?, y según mis calculaciones, en el año 30, alrededor de abril, y los que me aprietan un poquitito más, del 12 al 16, y los que me aprietan un poquito más, yo creo que murió el 15 de abril del año 30 de la era cristiana. Quiere decir que ese personaje histórico dejó un legado, y ese legado se presenta en los 4 evangelios canónicos que nosotros tenemos. Y los evangelios se dividen en 2 partes, los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Y los evangelios sinópticos se articulan de una forma especial, que es lo que nos da la información sobre Jesús de Nazaret. Número 1, los evangelios sinópticos nos hablan de las narraciones del nacimiento, que ponen de manifiesto y destaca el nacimiento de un rey especial. Y la semana pasada les decía que ese nacimiento fue tan y tan espectacular que hasta los cielos declararon el nacimiento. ¿Recuerdan? Cuando la estrella de Belén llegó, los confines de la tierra se dieron cuenta que el Señor había nacido, que había nacido un rey, que llegaron los sabios del oriente, de lo último de Persia, y llegaron a adorarle. Es decir, nació alguien especial. Luego, la semana que viene, vamos a hablar de las narraciones de la pasión,
cómo se dividen las narraciones de la pasión, y la gran lección es cómo enfrentó la adversidad cara a cara. Eso lo vamos a estudiar la semana que viene. El día de hoy vamos a estudiar las narraciones del ministerio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cómo enfrentó los enemigos? ¿Cómo actuó ante los desafíos, algunos previstos, otros imprevistos? Yo quiero que ustedes sepan que ayer, ¿verdad? Antier, en la televisión, en Univisión, Telemundo, perdón, estaba hablando acerca de cómo el Señor enfrentó una pandemia que estuvo en el primer siglo, por ejemplo, la pandemia de la lepra. O sea, en el norte de Israel, en el norte de la Galilea, en Siria, había parece que un grupo de leprosos muy grande, y a ese grupo Jesús los atendió, el grupo de 10. Generalmente el sermón que nosotros damos sobre ese caso, como sobre esa enseñanza de Jesús, siempre decimos que el objetivo es decir que la gente tiene que ser agradecida. Solamente uno vino a agradecer. Ese no es el propósito de la narración. Bueno, ese mensaje está también, ¿verdad? Ese no es el mensaje principal. El mensaje principal es que el Señor responde a los clamores de la gente, aunque sean personas rechazadas, aunque sean personas identificadas como impuras, malas, no importa el trasfondo, el Señor les atiende con seguridad. Esa serie de narraciones nos presenta a Jesús de Nazaret con 5 tipos de acciones en la antigüedad. Lo voy a repetir. Todo el ministerio de Jesús se puede dividir en 5 grandes áreas. Eso quiere decir que las próximas 5 semanas, si usted quiere, o los próximos 5 meses del ministerio en la iglesia, usted puede predicar de las 5 grandes áreas del ministerio de Jesús. Primero, sus enseñanzas, del que vamos a hablar hoy, sus enseñanzas, y las enseñanzas son parábolas, sermones, oraciones, diversos discursos del Señor. Segundo, sanidades. Jesús sanó a todo el enfermo que llegó, y con la sanidad le devolvía el poder mayor que puede tener el ser humano, que es el poder de valerse por sí mismo. Tercero, liberación de demonios. Liberó a todos los cautivos que se encontró. 4, resurrección de muertos. Resucitó a todos los muertos que se encontró. Y 5, que es muy importante, son milagros sobre la naturaleza. Y en esos milagros sobre la naturaleza, el Señor comienza a articular una serie de declaraciones, una serie de afirmaciones que tienen gran importancia para el día de hoy. Recuerden, por ejemplo, recuerdan cuando el Señor calma la tempestad y calma la mar. Todos ustedes que son pastores aquí, todos que están aquí, incluyéndome a mí, mi esposa que está aquí, Lori, todos. El énfasis que nosotros le damos a esa narración es que cuando el Señor da la palabra, hay paz. Entonces nosotros culminamos el sermón diciendo, hermano, hay paz, salga del culto, qué culto bendecido, pero usted va a tener paz. Y esa es la afirmación, y está muy bien hecha. O sea, no está mal, está muy bien hecha. Sin embargo, esa narración en los evangelios no acaba con la paz de Cristo. O sea, no acaba con la afirmación de paz que tiene el Señor. Lo que sucede es que había 2 soldados romanos en la orilla. Romanos, soldados, militares del Imperio Romano que estaban persiguiendo a Jesús. Y estaban en la orilla y vieron lo que sucedió. Y cuando ven que se calman las tempestades, uno le dice al otro, óyeme, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Lo que no tiene fe, lo que representa lo adverso al evangelio, lo que representa que estaba en contraposición de la comunidad judía y cristiana, los romanos, comienza a decir y a preocuparse y a inquirir quién es ese Jesús. Y con esa pregunta vamos a estudiar cuáles fueron sus enseñanzas. 2 cosas debemos decir cuando nos encontramos con Jesús de Nazaret. Número 1, que era un maestro excelente. Puede ser que alguien vaya a la iglesia y le diga, mire, yo no creo que hacía milagros. Bueno, la Biblia dice que hacía milagros, pero
Si usted no cree, ¿qué uno va a hacer? Le puede decir, yo no creo que liberaba demonios, ni que resucitaba, nada de eso yo creo. Bueno, la Biblia dice que esos son elementos importantes, pero la gente puede creer lo que quiere. Lo que no puede negar era que era un maestro excepcional. Imagínense si era tan buen maestro que inclusive los adversarios, los que estaban en contra de él, se decían, el problema con este es que no nos habla como los escribas y los fariseos, sino nos habla como quien tiene autoridad. Inclusive los líderes de la sinagoga y los líderes del templo van donde Jesús, van de noche, para que nadie de verdad lo note, van de noche, y cuando llegan donde el Señor le dicen, maestro bueno, ¿recuerdan? En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, maestro bueno, nadie, tú tienes que venir de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que usted hace, si no está Dios con él. La enseñanza de Jesús fue importantísimo. El primer elemento que debemos entender. El segundo elemento que debemos entender es que Jesús de Nazaret fue un profeta. Fue un profeta a la usanza de Isaías, en la tradición de Ezequiel, como Elías y Eliseo, especialmente como Natán. Parece que la figura de Natán, recuerden que uno de los títulos mesiánicos es hijo de David, hijo de David. Jesús debe haber leído esa narración muy bien porque se sentía hijo de David, pero a la vez Natán utilizó una parábola para confrontar al rey David con su pecado con Betsabé cuando mandó a matar a Urías el Eteo. Ese estilo parabólico de Natán, Jesús lo llevó a su máxima expresión. Y nosotros tenemos que una de sus formas de decir sus mensajes, educar o articular sus profecías, era a través de las parábolas. Cuando estudiamos de pronto a Jesús de Nazaret, comenzamos a ver que era un hombre de bien, que era un hombre de gracia, de poder, que respondía a las necesidades de la gente. Oíste, miren este texto, oíste que fue dicho a los antiguos. Es decir, que ustedes saben algo de religión. Es una forma de decir, bueno, ustedes predican, ustedes saben algo de homilética, pero ahora yo les digo, pero hay un camino nuevo, hay un camino más excelente. Ese estilo literario lo heredó el apóstol Pablo, cuando en 1 Corintios 13 hablan que hay buenas cosas en la vida, pero los tres elementos más importantes son la fe, la esperanza y el amor. Y añade, pero el mayor de todos es el amor. Jesús de Nazaret siguió ese estilo profético, posiblemente heredado por los grandes profetas de Israel y Natán, y comenzó a anunciar el reino. Cuando estudiamos el contenido del mensaje de Jesús de Nazaret, descubrimos lo siguiente. Número uno, que leía muy bien los salmos. Los salmos son fuente de inspiración para Jesús. Los salmos lo desafiaban. Tan importantes eran los salmos en la vida de Jesús que en la crucifixión, cuando estaba en la cruz y lo estaban matando, estaba recitando salmos. Y las llamadas 7 palabras de la cruz no fueron solo 7 palabras, fueron la recitación de 7 salmos que vienen todos de la Escritura, como el día de hoy, ¿verdad? No sé, alguno de los miembros de su iglesia se enferma y lo van a operar. Cuando lo llevan en la camilla y lo llevan a la sala de operaciones, uno escucha bajito, la persona comienza a decir, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Recuerdan? ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué? Porque la recitación de los salmos nos da paz, nos da sobriedad, nos da calma, nos da salud mental y espiritual. Y uno de los elementos que informaba a Jesús de Nazaret y que educaba a Jesús de Nazaret era la lectura de los salmos. Segundo, no solamente leía los salmos, sino que leía el Deuteronomio, el gran discurso de Moisés al pueblo.
Jesús estaba muy interesado en la ley. A veces la gente dice, no, es que él no creía en la ley. Eso no es verdad. Él creía en la ley y hablaba de la ley y afirmaba a Moisés. El problema de Jesús de Nazaret no era con Moisés ni con la ley, era con las interpretaciones que los rabinos y los líderes de Israel le habían dado a las posturas de Moisés. Entonces, esas interpretaciones lo que hacían era reducir el poder del mensaje de Dios. Era una especie de reduccionismo. Jesús estaba en contra de cualquier interpretación de la ley, cualquier interpretación teológica que ofendiera al ser humano, que angustiara al ser humano, que no le diera oportunidad al hombre y a la mujer para expresar lo que son y lo que querían ser en el reino. Todas esas interpretaciones de los rabinos, el Señor las rechazaba porque iba directamente a la fuente original, que era la fuente de Moisés, especialmente el libro de Deuteronomio. Número 1, leía los salmos, los cita. Número 2, leía Moisés, el Pentateuco, la Torá, el Deuteronomio, lo cita. Tercero, leía el libro de Isaías. Y el libro de Isaías, algunos de mis estudiantes, hay un estudiante que está haciendo su tesis doctoral, me indica que el libro favorito de Jesús de Nazaret fue el libro de Isaías. Isaías es un libro extraordinario. ¿Recuerdan cuando llegó a la sinagoga en Nazaret y de momento el rabino de allí lo ve y dice, espérense, si llega a ser puertorriqueño, que el rabino dice, ay bendito, así tiene que decir, si llega a ser dominicano, lo miró y le dice, hoy está con nosotros el rabino Jesús. Vamos a pedirle que venga al frente para que nos lea un texto bíblico. ¿Recuerdan? Eso está en Lucas 4, del 16 en adelante. Y cuando el Señor pasa al frente, ¿qué texto leyó? Leyó el texto de Isaías de Jerusalén. Es decir, que Jesús se informaba con la teología de Isaías. ¿Recuerdan ustedes cuando el texto bíblico habla y dice que Jesús, antes de irse, antes de que lo mataran, le dice a los discípulos, le conviene a ustedes, dice el texto bíblico, le conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir entonces el Consolador. Miren la palabra que utilizó. No habló de frases teológicas, no habló de frases rebuscadas, no. Consolador, está aludiendo a Isaías. Al Consolador, que él les va a recordar, enseñar otras cosas, pero además le va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Esa expresión, va a llegar el Consolador, posiblemente viene de Isaías 40, el verso número 1, cuando el Señor le habla al pueblo y le dice, consolado, consolado, pueblo mío. Así dice el Señor. Es decir, que el Señor toma el texto de Isaías, lo actualiza y lo aplica a la intervención del Espíritu necesaria cuando estamos en momentos de dificultad y en tensión. Quiere decir, número 1, ¿quién informaba a Jesús? ¿Cuál era la universidad de Jesús? ¿Quién le enseñaba exégesis? 1, los salmos. 2, la Torá. 3, Isaías. 4, Ezequiel. El tema de la resurrección en Jesús de Nazaret posiblemente viene del capítulo 37 de Ezequiel, cuando el texto bíblico dice, tomó a Ezequiel, lo lleva a un campo de huesos secos. ¿Recuerdan el texto bíblico? Y allá en el cuento, en el valle de los huesos secos, le dice, profetiza sobre esos huesos para que resuciten. Y en efecto, esa idea de resurrección fue la que encontró y disfrutó Jesús de Nazaret y la aplicó a su vida. Y de pronto comenzó a decirle a los discípulos, no, me van a matar, me van a perseguir, me van a hacer daño, pero no se preocupen porque yo voy a volver a la vida porque yo ando con el Señor de la vida. Quiere decir, número 1, cuando estudiamos a Jesús de Nazaret y sus enseñanzas, lo informaban los salmos, la Torá, la ley de Moisés,
el Deuteronomio, Isaías, Ezequiel, y también lo informaba Natán el profeta, que llegó al Señor porque las narraciones de David fueron una inspiración para Jesús de Nazaret. Ahora, miren, ¿cuántos de ustedes han predicado alguna vez, muchas veces, o han escuchado un buen sermón sobre cuando el Señor le dice a los discípulos, venid a mí? ¿Recuerdan el texto bíblico? Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Ese es un texto grato, ese es un texto bueno, ese es un mensaje extraordinario de Jesús de Nazaret. Yo quiero decirle que ese mensaje posiblemente se fundamenta en una de las palabras de David más importantes. ¿Recuerdan cuando David estaba en la cueva de Adulán? Y en la cueva de Adulán, el general le dice, el general de los 40, David tenía los 400, que era el ejército en general, y los 40, que era su fuerza de choque, la fuerza íntima de él. Dice el líder de los 40, le dice, ya estamos listos para mañana entrar a Jerusalén y conquistarla. Y cuando David iba a decir que sí, el temor del Señor, dice el texto bíblico, le invadió y le dice, no, no vamos a entrar con generales, ni vamos a entrar con militares, y no vamos a entrar con la fuerza humana. Miren lo que dice el texto bíblico en la cueva de Adulán. Tráiganme los que lloran, tráiganme los heridos, tráiganme los descorazonados, tráiganme los que tienen angustia, porque esta victoria sobre Jerusalén no la vamos a hacer nosotros. Esta victoria nos la va a dar Dios con las personas que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Fíjense cómo Jesús de Nazaret se fue nutriendo poco a poco de las tradiciones bíblicas, y las tradiciones bíblicas informaban su mensaje. El contenido teológico de Jesús de Nazaret no era cualquier experiencia de la vida que tenía. A veces yo le digo a los predicadores contemporáneos, el sermón dura 40 minutos. Después de esta pandemia debemos estudiar, debemos predicar menos tiempo. Vamos a llegar a eso, si no el día de hoy, la semana que viene, porque tengo unas recomendaciones concretas. Pero y del sermón, casi todo es lo que le pasó el lunes y el martes, y la pelea que tuvo con aquel, y que le dijeron, y que vio por televisión. O sea, el sermón se basa muchas veces muy poco en la escritura. Reitero, de manera clara, directa y extraordinaria, para que la iglesia crezca, para que el pueblo de Dios sea bendecido, para que la comunidad de fe se eduque y se edifique en el nombre del Señor. El fundamento de la enseñanza debe ser la escritura. El fundamento de la enseñanza debe ser los mensajes de Jesús de Nazaret y los mensajes de la escritura actualizados para el día de hoy. Es decir, lo que informaba el mensaje de Jesús de Nazaret era la Biblia. Pero ¿cómo respondía la comunidad? Yo quiero que ustedes sepan que Jesús era un rabino y era un profeta rural. Era de campo, de Nazaret. Ahora miren esto bien. Nazaret todavía el día de hoy es pequeña, tiene 80,000, no sé, un poquito más personas. Belén es pequeña, tiene 30,000. En la época el día de hoy, digo, en la época de Jesús, Nazaret tendría como, en el mejor de los casos, 240 personas. Eran como 25 familias, 20 a 30 familias, posiblemente 25. Nazaret era pequeña y Jesús se crió en un ambiente reducido. Sin embargo, vio la naturaleza. Miren los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero siempre están bien vestidos. Jesús de Nazaret se nutrió con el trabajo. Las parábolas hablan de los sembradores. El sembrador salió a sembrar. Las parábolas hablan de los pescadores. Las parábolas hablan de los que construyen casa. Porque por un lado aprendió de la literatura bíblica, pero por otro lado la naturaleza
y su contacto con la comunidad, su contexto, iban dirigiendo lo que el Señor iba a hacer, iba a decir, iba a profetizar o iba a ministrar. Quiere decir que cuando nosotros vemos la vida de Jesús de Nazaret y vemos el ministerio de Jesús de Nazaret y vemos el contenido del ministerio de Jesús de Nazaret, descubrimos, número uno, que leía la escritura y la leía bien. Número dos, que estaba atento a lo que estaba pasando en la comunidad. Y número tres, que daba sermones extraordinarios y desafiantes. En este momento que usted y yo estamos hablando, yo estoy preparando un nuevo libro sobre las parábolas de Jesús, que yo esperaba acabar mañana, pero si no acabo mañana, acabo el domingo o el lunes. Está muy avanzado, muy avanzado. Ahora Noemí lo lee, lo edita y lo mandamos a la imprenta, y yo espero que para la asamblea del año que viene, cuando nos volvamos a ver, vamos a tener la oportunidad de ver el libro. Jesús era un maestro de la parábola. Captaba la imaginación de los oyentes. Pero cuando hablaba en parábolas, tenía que hablar en un idioma que la gente pudiera entenderlo, pero al mismo tiempo en un idioma que los enemigos no pudieran entender. En ocasiones, el discurso de Jesús era tan claro y la parábola tan directa que los fariseos y los publicanos y los líderes de los publicanos se sentían aludidos de manera directa. Sin embargo, el propósito de la parábola era presentar el reino de Dios en unas palabras que el pueblo pudiera entender, comprender y disfrutar. Para Jesús de Nazaret, el tema más importante de su enseñanza y de su doctrina fue el reino. Y el reino presenta varias cosas. Número uno, un Dios que es soberano, un Dios que tiene autoridad, un Dios que interviene en la historia en el instante oportuno. El reino, número dos, el reino tiene ciudadanos del reino. Y los discípulos de Cristo, los de ahora y los primeros, ¿verdad? Los discípulos del Señor, los que lo seguían, esos discípulos de Jesús de Nazaret, él los llamaba los ciudadanos del reino. Hay un reino que presenta como rey al Dios soberano. Hay un reino que tiene ciudadanos del reino y esos ciudadanos del reino viven de acuerdo a los valores del reino. Y tercero, ese reino tiene valores, ese reino tiene principios y ese reino tiene forma de ser. Por ejemplo, una de las prioridades en el reino de Dios, o como diría Mateo, el reino de los cielos, es que la gente en necesidad tenían prioridad absoluta en el ministerio de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar, decía el Señor. Cuando llegó la mujer que sorprendieron en adulterio, buscó una palabra de perdón y misericordia. Cuando llegaban los enfermos que nadie quería atender, el Señor llegaba a ellos de manera especial. Un ejemplo, nada más voy a dar para llegar a las conclusiones. Recuerden ustedes, esto pasó en Capernaum. Le estaba diciendo a Lori que el año que viene, en los programas que vamos a tener en la Sierra Santa, vamos a incluir, hemos tenido este año con todo este mal rato, ¿verdad? Con este mal rato, hemos preparado un programa donde vamos a ir a lugares que tradicionalmente los turistas no van, para que tenga más poder educativo el programa. Y uno de los lugares que vamos a ir es a Capernaum y vamos a ir a Magdala, que es un lugar extraordinario. Cuando Jesús llegó a Magdala, cuando llega allí, una mujer comienza a decirse a sí misma, si tan solo tocare el borde de su vestido, seré sana. Dice el texto bíblico por primera vez. De nuevo lo dijo. Si tan solo tocare el borde del vestido del Señor, seré sana. Segunda vez. La tercera vez, en español, como ustedes leen el texto en la Nueva Versión Internacional, que yo dirijo, y cualquier otra versión, la palabra que se utiliza es salva. Porque la palabra en griego, soter, tiene componentes físicos de sanidad y tiene componentes eternos de salvación.
Y como en español nosotros no tenemos la misma palabra que tenga los dos componentes, lo que hacemos es alternar la fraseología para cubrir las dos dimensiones soteriológicas o de salvación que tenemos del texto bíblico. Aquella mujer, número 1, se supone que no saliera de la casa porque estaba enfermada y contaminaba el resto de la comunidad. Número 2, esa mujer se supone que no tocara a nadie. No podía abrazar a su esposo, no podía tomar los bebés, no podía abrazar a sus nietos, no podía saludar a sus vecinos, nada, porque sin querer contaminaba por la naturaleza de su enfermedad que se pensaba en aquel momento, se enfermaba la gente. Una mañana dijo, hasta aquí yo he sido una infeliz. Una mañana dijo, hasta aquí yo he vivido destruida. Una mañana dijo, hasta aquí yo he vivido amargada y cautiva y derrotada. Se dice a sí mismo, de hoy en adelante yo voy a ser una persona feliz, transformada, decidida, porque aquella mañana el sol amaneció quemando las cadenas y dijo, hasta aquí se queda mi cautiverio, hasta aquí queda mi dolor. Y cuando metió la mano y tocó el borde del vestido del Señor, más que un pedazo de tela, tocó un pedazo de la gloria de Dios. Y cuando toca un pedazo de la gloria de Dios, queda sanada de manera extraordinaria, de manera espectacular por el poder de Dios. La gente la perseguía, la gente la discriminaba, la gente la angustiaba, la gente se mofaba de ella. Sin embargo, cuando llegó el momento, Jesús la sana, porque la misericordia de Dios es más poderosa que cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Déjenme culminar para incentivar la pregunta y decir lo siguiente. Miren, esta pandemia nos ha sorprendido a todos. Como le dije al principio, no hay un curso en el seminario Pandemia 101 para aprender cómo uno reacciona. Nos ha sorprendido y ahora es que se necesita un buen liderato. Ahora es que se necesita gente de fe. Ahora se necesita gente que no sea amargada. Ahora se necesita gente que no le dé espacio al chisme. Ahora se necesita gente que tenga sentido de dirección. Ahora se necesita gente que puedan seguir las directrices de sus superiores. Ahora se necesita gente que tengan sentido de dirección misionera y que se hagan la gran pregunta teológica, es ¿para qué esta iglesia está aquí? ¿Para qué yo existo? Pues la respuesta a esa gran pregunta existencial es para servir, para amar, perdonar, liberar, transformar, redimir, darle la mano al caído, enjugarle la lágrima al que está llorando, levantar a la persona que se ha caído y se ha desorientado. Esta es la hora de uno darle la mano a la gente y demostrar que somos una iglesia de bien que responde a la gente en necesidad. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, por internet. Pero esto no va a durar todos los días. Ya dentro de 2 meses, 1 mes, 4 meses, vamos a poder reunirnos. Sin embargo, le estoy diciendo a la gente, aunque nos reunamos de nuevo, nunca más vamos a funcionar igual. Porque nosotros tenemos que tomar en consideración cómo el internet nos está ayudando para nosotros optimizar nuestro ministerio. Y culmino con un ejemplo concreto de una iglesia amiga en Laredo, Texas, que por ahí anda una de los pastores. Al pastor y al liderato de la iglesia, cuando empezó esta pandemia, se le ocurre desarrollar un programa para la niñez. Muy bueno, estoy seguro que ustedes tienen programa para la niñez, pero se le ocurre hacerlo por internet, como si fuera un programa de televisión. Cayó bien en la iglesia local. Luego cae bien en las iglesias de las vecindarios. ¿Siguieron? El distrito de la denominación lo vio y dijo, nos interesa, vamos a buscarlo. Y como si fuera poco, ahora se está utilizando en todos los Estados Unidos, en diferentes foros y fuera de Puerto Rico en diferentes experiencias de fe. En momentos como este, tenemos que tener creatividad, pero no podemos perder el foco de lo que somos, lo que queremos ser, lo que hacemos y lo que queremos hacer.
Somos el pueblo de Dios en un momento de crisis. Y nuestra palabra debe ser en momentos de dificultad y oscuridad. El Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Y cuando la situación se ponga difícil y usted no sabe qué hacer, mire al cielo con seguridad, dialogue con sus compañeros, llame a Lori, ore y diga: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa alguna creada arriba en el cielo o abajo en la tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí, Lori. Aleluya. No hay muchas palabras más que darle gracias a Dios por esto que acabamos de recibir. Los comentarios en Facebook y aquí en Zoom hay muchísima ese entusiasmo se siente. ¿Por qué? Porque hay alimento, hay comida fresca para el pueblo. En este tiempo, me gustaría que nos reflexionaras un poco, doctor Pagán. Sí. Para los que están trabajando en preparar prédica en este tiempo, hay diferentes opiniones. Hay unas personas que piensan que todo tiene que ser enfocado en lo que estamos viviendo en este momento, o sea, que siempre tiene que hablar de la pandemia. Y hay otros que dicen, no, lo que tienes que hablar es de Jesús. ¿Qué nos puedes decir? Muy buena pregunta. Miren, el secreto del éxito ministerial es ser contextual, pertinente. Y yo les recomiendo a la gente que respondan al dolor de la gente. Si están angustiados con el coronavirus, denle una palabra de esperanza. Pero si ya están liberados y tienen sentido de dirección, denle una palabra de futuro, denle una palabra de fe. Ya le he hablado, usted puede predicar acerca de los sermones de Jesús, puede predicar de los milagros, puede predicar de las liberaciones, de las resurrecciones, de los milagros sobre la naturaleza. Yo no sé cuántos temas usted puede escoger. El secreto del éxito está en la pertinencia. Usted no le habla a las paredes, usted le habla a la gente y trate de presentar el mensaje para responder al clamor real de las personas que vienen a las congregaciones, en este caso por internet. Dele una palabra de consuelo, pero también dele una palabra de futuro. Esto no va a durar 1000 años, esto se va pronto y usted tiene que estar preparado para eso que va a venir, lo que están llamando ahora la nueva realidad, la nueva normalidad. Hay una pregunta aquí que dice, doctor Samuel, si Jesucristo es el verbo, el logos y la palabra, es decir, en el antiguo pacto habla del Mesías, ¿cómo se entiende que Jesús se informaba sobre él mismo en Isaías, Ezequiel y los Salmos, etcétera? Muy buena pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta? Dios mío. Mira, el que hizo la pregunta, que participe en el curso que voy a dar sobre Jesús de Nazaret en el Disciple Seminary Foundation, porque ese no es una pregunta de 1, 2, 3, es una pregunta de un semestre. Pero sí, mira, en el Antiguo Testamento hay una serie de profecías, mensajes mesiánicos. Y esos mensajes mesiánicos estaban al amparo de Jesús de Nazaret. Estaban a merced de Jesús de Nazaret, que los leía y los actualizaba. Y yo le voy a dar un ejemplo concreto. Muy buena pregunta esta. Un ejemplo concreto. ¿Recuerdan ustedes en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús va, capítulo 4 del Evangelio de Lucas, llega, empieza a leer, el texto bíblico dice, el Espíritu de Dios, está leyendo Jesús, está sobre mí, ¿recuerdan? Porque me ha ungido el Señor y me ha dado las buenas nuevas y me ha anunciado el reino, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Cuando acabó de leer el texto bíblico, según el texto bíblico, no según Samuel Pagán, según el texto bíblico, el Señor cerró el rollo, se puso de pie y dijo,
hoy se ha cumplido esa escritura en medio de nosotros. Es decir, que tenía conciencia mesiánica. ¿Hasta qué nivel, verdad? No sabemos, ¿verdad? Cuando me encuentro con él le voy a preguntar. Pero sí tenía conciencia mesiánica y utilizaba los textos mesiánicos. Otro texto que utilizaba el Salmo 24 de manera reiterada. O sea, que tenía conciencia mesiánica y utilizaba la escritura como complemento de su verbo elocuente y de su predicación contextual. Muy buena pregunta esa. Hay otra pregunta aquí, dice, todas las profecías mesiánicas, en la medida que Jesús las cumplía, ¿él sabía de antemano sobre su contenido y alcance o se daba cuenta en el momento que las cumplía o después que las cumplía? Muy buena. Ese fue el mismo de ahorita, estoy seguro. Sí lo fue. Mire, en mi libro, Jesús de Nazaret, yo exploro este tema. Lo que está detrás de esa pregunta es, ¿cuándo Jesús de Nazaret dijo, caramba, yo soy el Mesías, yo soy el cumplimiento? Y es muy difícil de determinar. Recuerden que el texto bíblico dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Eso nos da una pista para nosotros entender que María le debe haber contado la visita del ángel. José le debe haber contado antes de morir que él iba a dejar a la mamá, pero que el ángel le dijo, no, porque tú eres una parte integral de esta familia. O sea, le debieron haber contado a Jesús toda la revelación divina en torno a su nacimiento, los ángeles, todo eso lo debe haber sabido. Pero su conciencia mesiánica creció poco a poco. Un momento importante en el bautismo, cuando escuchó la palabra, este es mi hijo amado, ¿recuerdan? Otro momento importante en la transfiguración, cuando se aparecieron Elías y Moisés. Otro momento importante en Cesarea de Filipos, cuando reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque es importante que vaya a Jerusalén. Otro momento importante en el Getsemaní, cuando los ángeles vinieron a servirle, porque la situación estaba difícil. Lo que yo entiendo es que, y en mi libro nuevo, en el libro de Jesús de Nazaret lo explico, pero en este libro nuevo de las parábolas lo expando un poco más, porque yo lo que estoy diciendo, el argumento mío es que Jesús fue creciendo poco a poco en su comprensión de su naturaleza mesiánica, hasta que cuando llega a la cruz se devela todo, resucita y descubre totalmente de manera completa quién es y para qué es. Buena pregunta también. Aquí alguien dice que si puede abordar un poco más sobre el manto de Jesús y la mujer del flujo. Mira, buena pregunta también. Óyeme, ¿a quién tú has traído hoy ahí? Mira, muy buena. El poder no estaba en el manto. Jesús lo utilizaba, pero la virtud no está en la tela. Está en la fe de la mujer, en la decisión de la mujer. Esto también vale para el bautismo. Lo que bendice no es la cantidad de agua, es la cantidad de fe. Eso vale también para la Santa Cena. Lo que nos edifica no es la contextura del vino ni dónde prepararon el pan, sino nuestra actitud de humildad a participar de la cena del Señor. O sea, el poder no estaba en la tela, sino estaba en la fe. Y aquella mujer dijo, hasta hoy yo he sido un infeliz y ahora en adelante voy a ser una mujer transformada por el poder de Dios. Muy buena. Aquí alguien dice, la semana pasada nos dejó la lectura de Juan 17. ¿Nos Magnífico. iba a compartir algo en especial acerca de eso? Sí, porque preparé el camino de hoy, porque la oración del capítulo 17 es la oración sacerdotal que hace antes de entrar a la cruz. Y la semana que viene, hoy preparamos el camino, porque la semana que viene es que tenemos las narraciones de la pasión. Y Juan 17 es como una especie de testamento. Es lo último que el Señor le pide al Padre sobre los discípulos
antes de llegar a la cruz. Léanlo con detenimiento, alzando, dice el texto bíblico, que alzando sus ojos al cielo dijo, Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. De la única forma que nosotros podemos enfrentar las cruces de la vida es con la gloria de Dios que nos acompañe, con la glorificación de Dios. Esta pandemia, la gloria de Dios nos va a dar inteligencia para descubrir los antídotos. La gloria de Dios nos va a dar sabiduría para descubrir las vacunas, pero la gloria de Dios también nos va a dar la capacidad de bendecir a las congregaciones y guiarlas al lugar donde Dios quiere. Y añado, miren esto, todos los que me escuchan, los pastores que me escuchan, luego de los 6 meses que se abran las iglesias, yo estoy diciéndole a los pastores, y estoy augurando, estoy profetizando, le estoy diciendo lo siguiente: prepárense para un crecimiento congregacional, y un crecimiento congregacional importante, porque luego de las crisis, la gente desarrolla un apetito espiritual y va a buscar, y van a llegar a sus congregaciones los primos de los miembros de su iglesia y los vecinos de los miembros de la iglesia. Ahora, el secreto para que se mantengan en su congregación es que usted pueda presentar un programa que les edifique y que se sientan edificados y que regresen. Pero van a tener un aumento en feligresía en los primeros 6 meses después que se abran las congregaciones y culmine la pandemia. Entonces, esta siguiente pregunta es muy importante. Dice, habló mucho de los salmos, que Jesús los usaba, por lo tanto puedo deducir que los salmos son importantes y inspiraciones para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar los salmos en la predicación y la vida de Jesús? ¿Cómo podemos estudiar los salmos para poderlos usar como Jesús para inspirarnos más en nuestras vidas y en la vida de otros? Primero, leerlos, estudiarlos, y miren lo que les voy a decir ahora, memorizárselos, porque los salmos son poesía, los salmos son cánticos, y es importante que nosotros los aquilatemos y los estudiemos con profundidad. Tenemos 2 ejemplos importantes, varios, pero 2 que voy a citar. Primero, en la cruz Jesús recitaba los salmos. Y recuerden ustedes Pablo y Silas, cuando lo pusieron en la cárcel de más adentro. Alguien prendió el micrófono y oye, cuando estaban en la cárcel de más adentro, según el texto bíblico, allí en la cárcel, donde la gente lo que hacía era renegar y hablar malo y maldecir, los discípulos empezaron a cantar himnos, cánticos espirituales y salmos. Y de la única manera que uno puede citarlos y que uno puede predicarlos es si los estudia y se los memoriza. Así que esa es la asignación, que empiecen a memorizar salmos ahí, en el nombre del Señor. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Aquí hay algo muy importante que me gustaría pedirle que nos diera un poco de su, por favor, de su interpretación. En este tiempo estamos viendo, no solamente en los Estados Unidos, pero en otros contextos, que el pueblo hispano está siendo golpeado. Está siendo golpeado con índices de enfermedad más altos que otros, la pérdida de trabajo más alto que en otros lugares. Pero a la misma vez, algunas personas me han preguntado a mí cuál es tu impresión de cómo el pueblo hispano está reaccionando en este tiempo. Y mi observación es que, de cierta manera, somos una comunidad que ya aprendimos a navegar en lo incierto. O sea, ya aprendimos a navegar en contra de la corriente. Entonces, en este tiempo, como líderes de una comunidad hispana, ¿cómo es que podemos no solamente predicar un mensaje de esperanza, pero cómo podemos ser ese evangelio ambulante que el mundo necesita ver en este tiempo? Magnífica pregunta. Y a lo que yo le digo lo siguiente, usando una imagen de Jesús de Nazaret, estamos experimentados en quebrantos. La comunidad hispana, también la afroamericana, han sido golpeadas con fuerza en esta Vía Cruz, en Nueva York.
Otra comunidad que ha sido golpeada con fuerza y el índice de mortalidad es altísimo son los de ambulantes. De pronto esto nos ha llegado. Martín Lutero, en el momento que llegó la pandemia y en el momento que llegó la peste bubónica, peste negra a Europa, llegó a las 3 semanas de Martín Lutero llegar a Wittenberg. Martín Lutero dio 3 recomendaciones que son importantes para el día de hoy. Número 1, hay que ser prudente con la salud y hay que cuidarse. Recuerden que en aquel momento la higiene no estaba en el nivel más alto y estaba relacionado con la pandemia de la peste bubónica. Y Martín Lutero comenzó a decir, no, ustedes tienen que cuidar el cuerpo porque el cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Yo he escuchado personas por ahí que dicen que no se van a dejar poner la vacuna porque esa es la vacuna del anticristo y toda esa cuestión. No crean en teorías de conspiración. Nosotros somos gente de fe, pero somos gente que tenemos neuronas y somos gente que pensamos y analizamos. Y este es un momento que, número 1, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Número 2, recomendamos a Martín Lutero, seamos solidarios en momentos de necesidad. Transmitan sentido de esperanza. La esperanza es fundamental. Y número 3, decía Martín Lutero, era la tercera recomendación, Martín Lutero decía, afirmen, tengan esperanza, afirmen la esperanza y prediquen la esperanza. Y Martín Lutero utilizó 2 salmos para afirmar ese tercer punto. El Salmo 46, que decía, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, que se convirtió en el himno tema de la Reforma. Y el segundo salmo fundamental en el ministerio de Jesús de Nazaret fue el Salmo 27, que deben, todo lo que ustedes están ahí, deben haberlo predicado el domingo pasado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En momentos como este, nuestra labor es cuidarnos, bendecir a otros y ser agentes de esperanza en un momento de dolor y de necesidad. Gracias. Eso yo sé que está en el corazón de muchos de nosotros. Aquí alguien pregunta, dice, doctor Pagán, habla de prepararnos para crecimiento congregacional. ¿Qué recomendaciones nos da para preparar liderazgo para este crecimiento? Magnífico, magnífico. 1, optimizar los sistemas de internet que tengan. Ahora usted lo primero que va a hacer, su mejor inversión económica, va a ser desarrollar en un buen sistema para comunicarse con sus miembros por internet. Número 2, la llegada a las congregaciones va a ser paulatina. No vamos a llegar el otro día ahora a la iglesia de Indianápolis, la primera iglesia de Indianápolis que tiene 100 miembros, digamos. El domingo primero que abran no van a llegar los 100. Van a permitir que el 25, digamos un ejemplo, el 25% llegue. Bueno, hay que buscar un programa y unos temas que respondan a las necesidades, que le den fuerzas para vivir, que le dé poder para poder reorganizar su vida. Les debo decir también esto. Cuando se abran las iglesias y comiencen a abrirse los negocios, no se va a acabar la crisis económica. La crisis económica va a durar 1 año, 8 meses, 1 año después. O sea, que nosotros tenemos que aprender ser sabios, aprender sabiduría para utilizar los recursos económicos. Van a haber ayuda, sí, va a haber apoyo, sí, pero vamos a tener que reeducar a los creyentes sobre cómo ser prudente en el gasto continuo y general, no solamente de las congregaciones, sino de las familias, de forma tal que podamos optimizar los recursos que nosotros tenemos. Buena pregunta también esa. En el libro de los Proverbios, hoy 21, hay 3 proverbios en esto que salen y que creo que respaldan lo que estamos hablando aquí. El versículo 2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Claro. Quiere decir que nadie debemos de confiar solamente en lo que creemos mejor, sino que tenemos que depender de ese consejo, ¿no? De las personas que nos rodean. El versículo 13 dice, quien cierra sus oídos al clamor del pobre llorará también sin que nadie le responda. Y eso responda a lo que usted está diciendo,
que las prioridades incluso del reino que Jesús enseñaba eran las necesidades. Claro. Que tenemos que ser como iglesia en este tiempo para poder alcanzar, ser bendición y de provisión en estas necesidades. La iglesia no puede en este tiempo, y voy a reiterar esto una y otra vez, la iglesia no puede responder a las necesidades del pueblo solamente con oración. La oración no quita el hambre. La oración no acobija al que tiene frío. No, y que la oración no es una excusa para no hacer lo que nos toca hacer. La oración es la motivación para hacer lo que tenemos que hacer. La oración es no, mire, no te puedo ayudar porque estoy orando. No, estoy orando para poder ayudarte mejor. Amén. O sea, la oración es el apoyo espiritual que nosotros tenemos para hacer la labor social, espiritual, contemporánea que tenemos que hacer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y para todos los pastores y todos los que están ahí escuchando, los líderes, la nueva versión, la nueva traducción viviente dice en el Proverbios 21, versículo 16, la persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Muy bien. Hoy necesitamos mucho sentido común. Buen proverbio. Y yo siempre le cito a la gente que nadie debe tener mayor concepto de sí del que debe tener. Porque entonces el apóstol añade y dice, sino que piense de sí con cordura. Cuando nosotros tenemos un mayor concepto, ya no somos cuerdos. Y el que no está cuerdo está loco. Y yo no quiero estar en ese grupo. O sea, sencillamente tenemos que ser sobrios, saber nuestra responsabilidad y bendecir a la gente donde quiera que estemos. Hay una última pregunta que me parece relevante para ir cerrando. Dice, ¿cree usted que este día de Pentecostés que viene es diferente a todos los pasados días de Pentecostés, puesto que acontecerá después de una peste y estamos en tiempos finales? Mira, estamos en tiempos, la gente me pregunta, en Telemundo ayer y antier, me preguntaron, ¿estamos en tiempos finales? Yo le respondí sí, porque la iglesia cristiana, desde el capítulo 1 de Hechos, verso 8, que el Señor se fue al cielo, preguntaron, ¿va a restaurar el tiempo de Israel? Y los ángeles dicen, no, eso lo puso el Padre en su sola potestad. El apóstol Pablo creía que estábamos en los tiempos finales. Luego, todos los padres de la iglesia pensamos que estamos en los tiempos finales. Martín Lutero, durante la Reforma, pensábamos que estamos en los tiempos finales. En los años 80 del siglo pasado, la gente me decía, estamos en los tiempos finales porque Gorbachev tiene la marca de la bestia aquí en la cabeza. ¿Recuerdan? Pero lo que la gente no sabe es que los cristianos rusos decían que no, la marca de la bestia no lo tenía Gorbachev, sino que Donald Reagan era el 666, porque cada nombre tenía 6 letras. O sea que vivimos en los tiempos finales, que indica que debemos vivir como si esta noche fuera el momento final y determinante, pero tenemos que esperar como si se tardara 1000 años más. Y en ese aquí y ahora, y en ese mañana escatológico, nosotros tenemos que vivir con sentido de firmeza, seguridad, esperanza y compromiso cristiano. Ese compromiso cristiano nos ayuda a enseñar y a predicar. El Apocalipsis no es la excusa para meterle miedo a la gente. El texto de Apocalipsis no viene para que los cristianos le tengan miedo al lago de fuego de azufre, porque no es para nosotros. El texto bíblico lo que dice es que en este mundo de dolor, lo que le espera a los cristianos son cielos nuevos y tierra nueva. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva hay una imagen literaria hermosa de un mar de cristal. En ese mar de cristal nadie se ahoga. Y hay una imagen extraordinaria de calles de oro. En esas calles de oro no hay coronavirus. La última palabra de Dios para la humanidad
no la tiene el coronavirus, ni la tiene la pandemia, ni la tiene la cuarentena, ni la tiene la desesperanza. La última palabra de Dios para el mundo, para la historia, para los creyentes, para la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en los Estados Unidos y Canadá, y a todas las denominaciones en Panamá y asambleas de Dios, en todas, es: este mundo está en las manos de Dios. Y si está en las manos de Dios, está en muy buenas manos. Amén. Amén. Este día ha sido un día de mucha enseñanza, de mucha bendición. Queremos invitarles. El doctor Pagan habló un momento de la necesidad de utilizar todos los medios tecnológicos que están a nuestro alcance. Mañana en el programa La Obra Hispana Contigo, que sale a la 1 de la tarde, tendremos 3 expertos de este ambiente, 3 personas que han dado parte de su vida, que han estudiado y que tienen la preparación para ayudarnos a navegar en este tiempo de la iglesia cibernética. Si usted tiene el deseo de saber de más recursos, vamos a hablar de recursos, retos y victorias de la iglesia cibernética. Así que les invitamos a sintonizar, y en este momento son algunas personas que han hecho sugerencias de oración. Así que vamos a tomar un momento para orar. Estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos difíciles, de mucha incertidumbre, y llenarnos de sabiduría y de conocimiento a través de tomar el tiempo y sentarte por una hora a recibir esta instrucción es una manera de bendecir el mundo en este tiempo, porque estamos buscando capacitar, estamos buscando prepararles para lo que viene. Hay una nueva normalidad que dicen. Yo digo que como hijos de Dios, normal no es suficiente, tenemos que ser extraordinarios. Así que no se afanan con ser normal. Eres hijo y hija de Dios, así que tienes que ser más que normal, tienes que ser sobrenatural, porque somos hechos a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, que es extraordinario. Así que debemos de ser extraordinarios. Así que no se preocupen tanto por lo que es normal y no es normal. Usted sobresale para que el mundo sepa que tú le sirves a un rey grande. Y les invito a orar en este momento. Señor, tú que estás en todas las cosas y tienes control de todas las cosas, venimos delante de tu trono de gracia para bendecirte, para exaltar tu nombre, Jesús, para darte gracias, porque nunca nos dejas, nunca nos desamparas, sino que abres las ventanas del cielo y depositas sobre nosotros unción fresca. Renuevas nuestras fuerzas, nos aumentas en sabiduría y en conocimiento, y cuando luchamos con nuestra fe, incluso nos infundes de fe. Señor, gracias te damos en este día. Te pedimos por todas las personas que en este tiempo, Señor, están luchando con enfermedad, con escasez, con preocupación y incertidumbre, Señor, que seas tú moviéndote entre, con y a través de tu pueblo, a través de tu creación. En este tiempo bendecimos la vida de doctor Pagan, de la doctora Pagan, y bendecimos todo lo que ellos imparten para tu pueblo en este tiempo y en todos los tiempos, Señor. Gracias por cada ministerio representada, Señor. Gracias por cada familia representada, Señor, en este tiempo, en este momento, ya sea en Facebook o por Zoom, Señor. Bendecimos cada iglesia, cada pastor, cada pastora, cada liderazgo, Señor. Sé tú usándonos en gran manera en este tiempo para traer un cambio, un impacto, para poder caminar en este nuevo momento, en esta nueva etapa que viene para nosotros. Así es la vida, de generación en generación nos enseñas. Así que ayúdanos a caminar en esta nueva generación y esta nueva etapa, llenándonos de todo lo que necesitamos para poder hacerlo eficientemente y dándote a ti la honra y la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Doctor Pagan, muchas gracias. ¿Hay alguna palabra, última palabra? Nos vemos la semana que viene con las narraciones de la pasión, y ya estamos preparando los certificados de educación continua. Aleluya. Dios les bendiga, pueblo. El Señor continúa fortaleciendo y bendiciendo sus vidas. Amén. Adiós.